Muy buenas tardes, comunidad politécnica. El día de hoy vamos a exponer el tema de cuadratura de Gauss y Simpson compuesto. Este equipo está conformado por Emilio González, Horacio Ábrego, Hiram Nájera, Rubén Paredes. Los métodos de cuadratura de Gauss y Simpson compuesto tienen una gran variedad de aplicaciones en funciones analíticas y cuestiones aplicadas a la realidad. Se trata de métodos que bajo algoritmos específicos sirven para determinar el área bajo una curva. De manera general, nuestro objetivo es resolver un problema específico aplicado en la ingeniería, aproximar una integral definida con los métodos de cuadratura de Gauss y Simpson compuesto, haciendo uso de herramientas computacionales como MATLAB para la elaboración de un programa funcional. El método de cuadratura de Gauss es un excelente método numérico para evaluar integrales definidas de funciones, por medio de sumatorias simples y fáciles de implementar. Por otra parte, es una aplicación bastante interesante de los polinomios ortogonales. El método fue desarrollado por Gauss al encontrar que resultaba factible disminuir el error de la integración cambiando la localización de los puntos sobre la curva de integración f de x, tomando la curva de la función f de x que se desea integrar entre los puntos a y b. Esto forma un trapezoide de altura h. Cabe mencionar que el área del trapezoide aproxima al área bajo la curva de f de x. La aplicación del método de cuadratura de Gauss permite, en lugar de tomar los puntos a y b en los extremos del intervalo, se escojan dos puntos interiores c y d. Se traza una línea recta por estos dos puntos, se extiende hasta los extremos del intervalo y se forma el trapezoide. Parte del trapezoide queda por encima de la curva y parte por abajo. Se escogen adecuadamente los puntos C y D. Cabe igualar las dos zonas de modo que el área del trapezoide sea igual al área bajo la curva. Entonces, el cálculo del área del trapezoide resultante da la integral exacta. El método consiste esencialmente en seleccionar los puntos C y D adecuadamente. Método de Simpson 1/3. Este método consiste en la aproximación del cálculo del área plana bajo una curva utilizando trapecios curvilíneos a partir de una interpolación con una función cuadrática. Esta aproximación es denominada simple debido a que se utiliza tan solo un polinomio. Requiere el conocimiento de tres puntos equispaciados, los extremos y un punto central. Aplicando esta expresión, utilizando mayor cantidad de puntos intermedios, es decir, realizando más de un Simpson 1/3 dentro del intervalo, puede definirse la variante compuesta del método para el cual se utilizan n puntos que corresponden a n igual a n-1 subintervalos. Este caso requiere que la cantidad de subintervalos sean pares. Por lo tanto, se define un valor h, que corresponde a el ancho del subintervalo o el paso que hay entre puntos. Se calcula como h es igual a b menos a sobre 2n. De acuerdo con la expresión de Simpson 1/3, las sumatorias corresponden a los valores de la función en los puntos impares y pares respectivamente sin contar los extremos. Esto es debido a que en los puntos impares se encuentra el factor de 4 que introduce la fórmula de Simpson 1/3 simple para los puntos intermedios, y en los puntos pares el factor de 2 se debe a que ese punto es compartido por los trapecios curvilíneos adyacentes. MATLAB es un sistema interactivo cuyo elemento básico de datos es una matriz que no requiere dimensionamiento. Esto permite resolver muchos problemas numéricos en una fracción del tiempo que llevaría hacerlo en lenguajes como C, BASIC o Fortran. Esta herramienta, aparte del cálculo matricial y álgebra lineal, también puede manejar polinomios, funciones, ecuaciones diferenciales ordinarias, gráficos, etc. El programa elaborado para calcular áreas bajo la curva utilizando el método Simpson compuesto tiene el siguiente funcionamiento. Primero se declara la variable f y x como variables simbólicas. Posteriormente se le pide al usuario que introduzca la función f, el límite inferior a, el límite superior b y n. Posteriormente se calcula h como b menos a entre 2 por n y el valor de k. Posteriormente se calcula el vector hm que contiene todos los valores desde x0 hasta xn. Posteriormente se inicia con el método Simpson compuesto, evaluando la función en x0. Posteriormente se ingresa a un ciclo desde i igual a 2 de 2 en 2 hasta k-1 para sumar 4 veces la función evaluada en xn cuando n es par. Posteriormente se ingresa a otro ciclo desde i igual a 3 de 2 en 2 hasta k-2 para sumar 2 veces la función evaluada en xn para cuando n es impar.
Posteriormente se le suma la función evaluada en xn, que es cuando x es igual a b. Posteriormente ese resultado de la sumatoria se multiplica por h sobre 3 y finalmente se imprime el resultado. El programa elaborado para calcular áreas bajo la curva utilizando el método de cuadratura de Gauss tiene el siguiente funcionamiento. Se tienen las matrices wn y zn. Se declara f y x como variable simbólica. Posteriormente se le pide al usuario que ingrese la función f, el límite inferior a, el límite superior b y n. Después se revisa si n está entre 2 y 6. En caso de que no, se revisa si n es mayor a 6. En caso de que sí, se le dice al usuario que excede el número de puntos y se le vuelve a solicitar n. En caso de que n sea menor a 6, se le dice al usuario que el número de puntos es inferior a los necesarios y se le vuelve a solicitar n. Si n se encuentra entre 2 y 6, se le dice al usuario que se encuentra en el rango correcto y se rompe el ciclo. Posteriormente se realiza el cálculo k es igual a n-1 y a igual a 0. Se ingresa un ciclo desde i igual a 1, de 1 en 1 hasta n, donde se calcula el valor de zi tomando en cuenta que el valor de z se encuentra en la matriz zn en la posición k, i. Posteriormente se calcula el valor de fz, el valor de la función f de x, cuando x es igual a z. Al valor de a se le suma el valor de wi, que se encuentra en la matriz wn en la posición k, i, y se multiplica por fz. Se realiza este cálculo n veces. Posteriormente se calcula el resultado como b menos a multiplicado por a dividido entre 2. Finalmente se imprime el resultado. A continuación presentamos el ejercicio propuesto y la solución exacta obtenida mediante integración directa. De igual forma presentamos el programa para Simpson compuesto funcionando, donde metemos la función, los límites superior e inferior y n igual a 3. Y podemos ver que nos muestra toda la información y el resultado obtenido. Posteriormente vemos cuadratura de Gauss funcionando, donde metemos la función, los límites y posteriormente metemos n igual a 7, donde nos lo rechaza, n igual a 1, que nos lo rechaza, n igual a 3, que nos lo acepta y nos muestra toda la información y el resultado. Posteriormente podemos ver cuadratura de Gauss, donde metemos los límites inferior y superior, la función n igual a 5, nos muestra toda la información y el resultado obtenido. Posteriormente podemos ver cuadratura de Gauss funcionando, donde metemos la función, los límites superior e inferior y 6 puntos. Podemos ver que nos muestra toda la información y el resultado obtenido. Finalmente presentamos una tabla de comparación donde podemos ver todos los resultados obtenidos. Bueno, para finalizar con nuestra exposición, me gustaría escuchar el análisis al que llegamos cada uno de nosotros, ver la conclusión que tenemos de nuestro tema y bueno, me gustaría comenzar contigo, compañero Hiram. Claro que sí. Simpson compuesto y cuadratura de Gauss son métodos iterativos de integración mediante los cuales se puede aproximar el valor de una integral definida. Bueno, mira que estos métodos se basan en la definición de integral como el área bajo la curva, mediante el cual se calcula la altura sobre el eje de las ordenadas de una determinada función y posteriormente se calcula el área de esa región conociendo el intervalo del eje de las abscisas. También estos métodos tienen una amplia aplicación en la ingeniería, en unidades de aprendizaje tales como termodinámica, química, transferencia de calor, flujo de fluidos, transferencia de masa. Sin embargo, una de las aplicaciones más representativas es en el campo de la estadística. El uso de herramientas computacionales permite una precisión en el método dado que se toman todos los dígitos. Sin embargo, la exactitud del método depende directamente de la función y de la cantidad de intervalos que se tomen. Y bueno, un programa que resuelve integrales definidas mediante Simpson compuesto o cuadratura de Gauss simplifica la resolución del problema. También los métodos de integración iterativos reducen el tiempo de cálculo teniendo en cuenta la complejidad de la función en cuestión. Bueno, para concluir me gustaría aportar una idea final. Creo que en el método de Simpson compuesto, a mayor número de intervalos, la precisión de la solución aumenta considerablemente. Y bueno, así es como concluimos. Damos cada quien un análisis en general y esperamos que haya sido de su agrado, que haya quedado clara la información y nuevamente agradecemos todos su atención.